Aquí estamos, buenas tardes, programa número 34 de Rugby Champagne TV, con invitados, y vamos a estar recorriendo, como hacemos siempre, el país. Bueno, invitados además, colegas y protagonistas en este caso, porque vamos a ir con el campeón de Tucumán. En el programa de hoy arrancamos con Pablo Vascari, el head coach de natación y gimnasia de Tucumán, y por supuesto estaremos charlando, y nos lo presenta él, Horacio Gambarte, del sitio web Rugby Tucumano, a quien tenemos el gusto de saludar y bueno, y dejarlo en la presentación de Pablo, con este título que se lleva nada más y nada menos que natación y gimnasia. El gusto de tenerlos a ambos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y por supuesto un placer no solamente estar con ustedes, sino compartir esta mesa digital con el head coach de natación, justamente Pablo Vascari, que viene trabajando y conoce mucho de todo el andamiaje blanco de ahí del Parque 9 de Julio de Natación y Gimnasia, porque viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. El otro día, cuando te pasé una foto, cuando me pediste la foto de Pablo Vascari, pasé una foto donde decía que estaba preocupado porque tenía que mantenerlo en la categoría. Digo, ¿de qué año será esta foto? Porque decía que tenía que mantener la categoría. Tenemos que ir por la categoría. Hernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y aquí estamos, por supuesto, con Pablo Vascari, que está hace más de 3 años justamente al frente de natación y gimnasia, con un proyecto que viene largo. Estuvo formando parte antes con José Macome como head coach y él como parte ayudante, junto con otros asistentes, y todo ese trabajo se sigue sosteniendo, todo ese trabajo sigue dando sus frutos. Allá en el 2017, con la vuelta del campeón después de mucho tiempo, después de muchos años, muy festejado y con un andar hasta hoy en los primeros planos. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias a todos y bueno, a Jorge, a Hernando y bueno, y a vos también, Horacio, por la invitación. Un gusto tenerte, Pablo. Sí, ahí. Sí, no, por favor, Hernando, saludalo. Un gusto tenerte, Pablo, y bueno, ahí con la presentación de Horacio, que cuentes un poquito qué es natación y gimnasia, qué fue en el último tiempo y qué lo llevó a este título, nada más y nada menos que contra Tucumán Rugby en cancha de Tucumán Rugby. Y mira, natación y gimnasia viene afrontando un proceso ya de hace algunos años, como bien decía Horacio. Recién hacía mención acerca de una foto que había pasado, que mi preocupación era de mantener la categoría. Él estaba hablando del 2011, porque en el 2010 yo también estuve al frente del plantel superior, pero me tocó jugar el ascenso. Ese 2010 le ganamos la final a All Lion de Santiago y pudimos ascender y jugar en el 2011 en la primera categoría. O sea que ya llevo, digamos, en el club, en el ámbito como entrenador hace bastante y conozco mucho de este proceso que se hizo ya desde hace tiempo. Yo volví de Italia en el 2007 y el 2008 fue mi último año como jugador. Ahí en el 2009 me invitan a formar parte de los colaboradores del staff técnico que estaba en ese momento y así fue que me quedé y en el 2010 ya quedo como responsable y hice 2010, 2011 y 2012. En el 2013, viendo las necesidades imperiosas que tenía el plantel superior en esa época, que era donde los resultados deportivos no se nos venían dando y el futuro no era muy prometedor, decidimos juntarnos con algunos ex jugadores, compañeros míos en la década del 90, que pudimos salir campeón en el 95, 96 y 97, que fue, el 97 fue el último nacional de clubes campeones que se hizo en Mendoza, y que ahí lo pudimos jugar. En ese equipo teníamos a Julito Coria, a Omar Azam, o sea, varios referentes a nivel provincial y a nivel nacional del club.
Y bueno, decidimos emprender un proceso y un proyecto armando una subcomisión de juveniles. Ahí es donde agarro la camada del 97 en M15, cuando subí al plantel de juveniles. Hice todo ese proceso con juveniles hasta finalizar el 2016, que ya estaban terminando M19 esos chicos. Ahí fue cuando la subcomisión de juego me habla y me decían de que había un proyecto nuevo en el club, de que iban a traer a alguien de afuera para tratar de seguir sumando y apostando a este cambio, a este proceso, y me preguntaron si yo estaba disponible a acompañar a esta persona, que hasta el momento yo no sabía quién era. Y la verdad es que mi primer pensamiento y mi primera reacción fue, si no vamos a descuidar el trabajo que se viene haciendo en juveniles, yo me sumo tranquilamente porque no quiero que por taparnos la cabeza nos destapemos los pies. ¿Ah? Así que así fue, se dio continuidad al trabajo que se venía haciendo en juveniles, eso me dio la tranquilidad de poder tomar una decisión y de sumarme al plantel superior. Ahí me entero de José Macome, que si bien yo no lo conocía mucho porque es más chico que yo, y en el momento que él empezaba a jugar en primera, yo ya me había ido a jugar afuera a Italia, así que ahí tuvimos tiempo de conocernos y de ponerme a disposición de él. Fue una experiencia totalmente enriquecedora para mí porque trabajé desde otro lugar, yo siempre había sido cabeza de equipo y empezar a trabajar como segundo me ponía en otro ámbito, me sacaba de mi situación de confort y me ponía a prueba desde otro lugar. Entonces mi primer objetivo era hacer que José encuentre un ámbito agradable de trabajo, un equipo de trabajo y darle a él todas las herramientas necesarias para que pueda trabajar y para que todos estemos cómodos y bueno, y el equipo empiece a funcionar. Y bueno, así fue de que esa camada de juveniles empezaron a llegar al plantel superior y en el 2017 creo que fuimos sorpresa, creo que nadie se lo esperaba. Sí, totalmente. Fuimos la cenicienta del torneo porque creo que hasta el último ya todo el mundo hacía un poco de fuerza para que natación salga campeón porque veníamos de tantos años malos y de mucho sacrificio. Club decano de la provincia que no tenga logros deportivos era poco raro. Así fue que en el 2017 coronamos de la mejor manera esta nueva experiencia y este proceso, y en el 2018 le dimos continuidad. En el 2018 llegamos a instancias de semifinales también. El resultado no se nos dio, pero terminamos tercero porque creo que perdimos en semifinales con el campeón, con el que terminó siendo campeón, y el momento de la clasificación general, haber perdido en semifinales con el que después se coronara campeón, nos daba por derecho el tercer puesto. En el 2019 la idea era continuar con este proceso. José Macome tiene que dar un paso al costado porque por cuestiones personales de trabajo. Entonces allí donde él de manera muy humilde y generosa me propone a la subcomisión del club como la persona indicada de poder seguir al frente de este proceso y de cambiar algunos recursos dentro del staff para poder ir formando así entrenadores, para que estos entrenadores después de su experiencia en el plantel superior puedan bajar a juveniles y replicar un poco el trabajo que se viene haciendo arriba. Y así fue que armé un nuevo equipo y empezamos a trabajar el 2019, cambiando algunas cosas en la planificación y todo lo demás. Y ahí se pudo dar continuidad. Yo creo que en el 2019 como equipo natación alcanzó un nivel bastante bueno de juego. Volvimos a tener justo un bache en semifinales, donde nos sorprendió Universitario planteando muy bien el partido y nos dejó afuera de la final. Y teníamos una semana para cambiar ese chip y jugar el partido que nadie quiere jugar, que es por el tercer puesto. Y así fue que nos cruzamos de nuevo con Tucumán Rugby ahí y tuvimos la posibilidad, bueno, de que el resultado se nos dé y terminamos de nuevo tercero. Y bueno, y todos estos resultados llevaron a experiencias primero en el torneo del Interior A, después en torneos nacionales, que fue y es nuestro objetivo, poder tratar de seguir creciendo como plantel y poder medirnos en torneos nacionales con los mejores equipos del país, que creo que esa es la manera de hacer crecer el rugby en la provincia, ¿sí? Y bueno, ahí está una breve reseña Completísimo, de lo completísimo. de lo que fue este paso, de lo que está Completísimo, haciendo este Pablo. proceso.
Yo lo voy a dejar a Horacio porque Sí, sí. en esa breve reseña me parece que nos cuenta la historia un poco de él y del club. Y me gustaría que me cuentes, Horacio, nos quedan 3 o 4 minutos para este bloque, después por supuesto seguimos. Lo que destacás de este torneo, de este triunfo y de este logro, porque me imagino que no fue fácil que llegara a esa final, Pablo recién lo decía, le costó mucho y ganarle a Tucumán en Tucumán Rugby debe haber sido una felicidad importante, pero contame vos que lo estuviste viviendo. Mira, básicamente nosotros vimos a un Natación como que le costó arrancar y encontrar el equipo, teniendo en cuenta que después se venía de una pandemia. Había arrancado muy bien en la parte, en el proceso previo. De acá se juegan dos torneos importantes, que uno es justamente el club del torneo fue del Club de Fundadores y el torneo de Mocho Paló, en homenaje a uno Ujú. justamente de los Sí, jugadores emblema de natación y gimnasia. Lo ganó los dos, pero después le costó como arrancar un poco y encontrarse dentro de lo que fue el torneo, pero de a poquito fue sumando, fue encontrando nivel, el juego que nos tiene acostumbrado en estos últimos años a natación, que es un juego bastante completo y con mucho vuelo de back, muy rápido inclusive, y por supuesto, la idea, la frutilla creo que del postre fue llegar a la final y encontrarse nuevamente con un Tucumán Rugby que en este año por lo menos tenía el condimento especial de que quien hablábamos, quien es el formador de todo esto, por lo menos quien propició todo este escenario que plantó Pablo, es justamente José Macome, que es el actual head coach del Tucumán Rugby. Bravo. Entonces fue como jugar contra el hijo, o por lo claro, menos claro. contra tu propia esencia, por decirlo de alguna forma, Sí. y realmente salió un partido hermoso, hermoso. Ujú. Me sorprendió, y esto quizá lo pueda analizar Pablo, ya con los días después y un poco más frío, me sorprendió el planteo de Tucumán Rugby, encarado mucho más al tema de los forwards, cerrando mucho, jugando por Canal 1, mucho trabajo de forward, mucho trabajo de delantero, que no sé si fue realmente una estrategia, pero ustedes desde natación, con las Ferre Defensa, lo pudieron parar y bastante bien, e incluso encontrar, a mí se me hace que ustedes estuvieron mucho más despiertos ese día, ¿no? ¿Qué decís, Pablo? Mira, sí, la verdad que fue una semana previa a la final bastante linda, un poco por todo el folclore que mencionaba recién Horacio, toda la situación y el contexto y el condimento que tenía esta final. Fue una semana de mucho laburo, de mucho análisis. A Tucumán Rugby nosotros lo conocemos, este año ya lo enfrentamos 3 veces, uno era en el Club de Fundadores, después fue en la primera fecha del torneo anual Apertura, que también le pudimos ganar ahí. Y el análisis que nosotros habíamos hecho de Tucumán, a ver, José cambió un poco el juego, le dio una estructura a toda esta adrenalina y esta velocidad que caracteriza a Tucumán Rugby de años. Y nosotros sabíamos de que ellos, y conociendo un poco a José, iban a ser muy fiel a su estilo, a lo que venían haciendo durante los partidos, que mal no les venía yendo, porque todos los partidos ganaban y sacaban punto bonus. Entonces yo creía que no tenían motivo concreto para cambiar de estrategia. Entonces planteamos nuestra estrategia a partir de eso. Tratamos, primero que nada, de neutralizar las conexiones que le daban vuelo y efectividad al juego de Tucumán. Tratamos de no llevar el partido a situaciones o a un contexto donde los jugadores que tienen virtudes, que son rápidos y que podrían llegar a complicarnos, materialicen todo ese tipo de situaciones. Entonces tratamos de mantener una estructura de juego y de ponerles mucha presión. Le estudiamos muchísimo el line-out, porque consideramos que el line-out para Tucumán era una plataforma de lanzamiento importante donde empezaba a desarrollar y a preparar sus armas para después darle vuelo a los backs. Pero sí había un juego interesante y una propuesta que en Tucumán es un poco raro verlo, de unos primeros golpes con los delanteros, ¿sí? Hasta que si ellos
ellos golpeaban primero con los delanteros y hasta por momento insistían bastante, pero era para juntarlo a la defensa y para después poder desplegar el juego por afuera. Sí. ¿Nosotros qué hicimos? Tratamos de neutralizarlo ahí. Cuando ellos empezaban a construir su juego, tratamos de que ese juego de pistones que hacían, que no era tanto de circulación, sino que era de un lado hacia otro, cambiando el sentido del juego, tratamos de cortar la inercia en esas situaciones. La defensa nuestra funcionó muy bien. Hubo jugadores que tuvieron un partido en ese aspecto, la verdad que bastante loable, y eso lo pudimos ver después en la semana siguiente cuando hicimos el análisis del partido y un poco como para cerrar esa primera etapa y proyectarnos a lo que viene. La estrategia pudo salir, sabíamos de que ellos nos tenían respeto a nuestro line-out, porque también nosotros tenemos un line-out interesante, con gente alta, casi en todas las líneas, en todas las posiciones. Entonces iban a tratar de, cuando jugar con el pie, de dejar pelotas adentro. Por eso es que nosotros el día previo entrenamos mucho. Incluso le pedimos a Tucumán Rugby una autorización para que nos dejara entrar a los pateadores y a los receptores que vayan a medir el alcance del pie en la cancha donde íbamos a jugar la final. Y así fue que sabíamos que alguna opción íbamos a tener para tratar de probar algunas alternativas. Ahí de que viene el drop también, porque sí. Era una herramienta o una opción para resolver esa situación viable. En una final todo suma, todo sirve. Habíamos entrenado mucho también la disciplina al reglamento, porque veníamos siendo un equipo muy infractor, con un promedio de penales por partido arriba de los 2 dígitos. Habíamos tenido en los últimos 3 penales, creo que habíamos tenido 16 contra Uni, 11 contra Tarco, y volvimos a hacer 16 contra Tucumán, contra 5 penales que hizo Tucumán, o sea, había una diferencia abismal. Nos sacaron amarilla de nuevo en ese partido, o sea que eso amarilla es un aspecto, sí, eso es un aspecto que tenemos que trabajar esta segunda mitad del año, porque, como les digo a los chicos, nosotros si queremos estar en zonas de definición tenemos que minimizar los riesgos y los errores no forzados para tratar de no darle tantos argumentos. Si el otro equipo nos tiene que marcar puntos o nos tiene que poner en apuros, que sea por mérito propio, no porque nosotros le generemos las situaciones. Y yo creo que el equipo va madurando desde ese aspecto, está entendiendo de que en el partido hay distintos momentos, hay momentos donde a vos te toca ser protagonista, hay momentos donde el rival también juega y te pone en apuros. Entonces hay que tratar de saber jugar esas etapas dentro de un mismo partido y tener la cabeza, por lo menos a los conductores y a los referentes, sabiendo de que en ese momento, cuando no te está yendo bien, hay que aguantar y hay que esperar que el daño sea de lo menor posible para que cuando después volvás a agarrar protagonismo, o inercia en el juego, podás meterte rápido de nuevo en partido y sacar ventaja. Nos fuimos de largo. Entiendo que nuestro productor me hacía seña y yo lo dejé porque me entusiasma. Es más, muy jugoso, es para hacer un programa entero muy lindo, con Pablo. Y vamos a hacer una pausa cortita y después de la pausa seguimos con mucho más de Natación y Gimnasia Campeón. Volvemos de la pausa, nos dejó pensando y nos dejó con muchas preguntas para hacerle
Pablo Bajarí, y bueno, quiero ir a Horacio, que lo ve de cerca y que está durante todo el año allí, pero nos vamos a ir metiendo durante todo este programa en este título y en lo que dijiste recién sobre el final, Pablo, porque claro, ya arrancó el otro torneo también, y la segunda parte del año, y se va a jugar con con una temperatura más elevada, con diferentes condiciones, y bueno, y lo dejo a Horacio, le paso la guinda a Horacio para que la siga jugando. Y un par de acotaciones más a lo que vos decías, y con varios jugadores menos que dentro de la estructura también son importantes, Claro. ¿no? Uno es el caso de Gabriel Azcárate. Azcárate, claro. El otro Ya caso está en es Portugal. el de, ahora ya está en Portugal, el Fede Luna, de Valentín Bustos, por ejemplo, un chico de 21 años con una capacidad tremenda. Hablaba recién del Line, y es justamente uno de los jugadores que pierde en esta segunda parte, y estaban hablando de la madurez del equipo. A mí me sorprendió en la final con Tucumán Rugby cuando vi la cantidad de chicos, que estaban sumándose, y no para festejar, sino para estar dentro de la cancha, ¿no? Por el caso de Santi Romano, por ejemplo, que es otro de los chicos que creo que no supera los 20 años. ¿Cómo se viene esta segunda? 18 años, con 18 años. Importante dentro de lo que es la estructura, muchos otros chicos también, ¿no, Pablo? Sí, mira, cuando nosotros ideamos este master plan y este proyecto, tratamos de hacer y de englobar un poco todas las áreas. Si bien el área fundamental y la protagonista era el área del juego, desarrollar el juego y crecer en el juego, para eso teníamos que generar, desarrollar y hacer crecer jugadores aptos para el juego que nosotros pretendíamos. Una de esas patas era el seguimiento a jugadores desde juveniles y ir viéndole y trabajando sobre el perfil del jugador, no tanto en lo deportivo, también, sino en lo humano. Nosotros en este proceso apuntamos mucho a la conducta y al aspecto humano del jugador y a su formación, a su comportamiento, tratamos de estar a la par del jugador en eso. Nosotros, hay algo que nos dio muchos resultados desde el 2019 a la fecha. Nosotros, si bien tenemos un promedio de 70 jugadores en el plantel, lo que siempre tratamos de hacer los primeros 2 meses del año es de tener entrevistas individuales con estos jugadores, donde el staff lo que trata de hacer es de lograr acuerdos y niveles de compromiso y de tratar de entender un poco en el contexto en el que está el jugador, si estudia, si está casado, si no estudia, si trabaja, si el padre trabaja, si el padre no trabaja, cuáles son sus aspiraciones. Tratar de identificar todo ese tipo de interferencias que el jugador pueda llegar a tener para darle una mano, ponernos a la par y de tratar de que su performance sea la mejor posible dentro de lo que son los entrenamientos y los partidos del staff. Habiendo conseguido un promedio alto y elevado de nivel de compromiso por parte de los jugadores, nosotros, como siempre le decimos, el que avisa no traiciona. Vos me dijiste que estás, yo te exijo. Si vos me decís que si nosotros pautamos que de los 3 entrenamientos vos vas a estar los 3, yo te voy a exigir los 3 entrenamientos. Pero si vos me decís que de 3 entrenamientos podés a 2 o podés 1 por distintas cuestiones, yo te lo acepto y te voy a exigir de acuerdo al nivel de exigencia que vos podés tener. ¿Ah? Eso fue fundamental, ese diálogo y ese nivel de comunicación que teníamos con los jugadores nos permitió a nosotros dejar de lado algunos aspectos que a veces hacen ruido dentro de un plantel y dedicarnos pura y exclusivamente al juego y al desarrollo de sus capacidades, tanto físicas en el gimnasio, porque ese fue otro aspecto también que para nosotros es fundamental. Si nosotros nos queremos medir con los mejores, tenemos que estar a la altura. Cuando hacíamos el análisis, después del primer nacional de clubes que nosotros jugamos, entendimos que nuestro gran déficit era el aspecto físico. La Urba tiene un promedio de juego de minutos netos que va desde los 38 hasta los 44 minutos. Acá en la región vas desde los 24 hasta los 28 y tenés partidos de alto vuelo que no superan los 34 minutos netos de juego. O sea, había me acuerdo una que diferencia... lo dijeron en ese momento, Pablo, me acuerdo perfecto de eso. El tema del ritmo era clave en el Nacional de Clubes. Sí, entonces esa era, nosotros aguantábamos los primeros tiempos, pero después en el segundo tiempo nos quedábamos sin resto físico, sin argumentos, y es ahí donde los equipos que están acostumbrados a jugar durante todo el año, te sacaban la ventaja.
Claro. Exactamente. Y eso que los equipos de la urba entrenan menos que nosotros, ¿eh? Entrenan por lo general 2 veces a la semana, Sí. pero juegan a otra cosa. Ujú. Juegan sin tanta estructura, con muchas más situaciones de toma de decisiones y del uno contra uno y de resolverle el breakdown de la mejor manera y utilizar distintas opciones para seguir progresando en el juego. El juego en el norte entiendo que es un poco más estructurado. Eso hace que el jugador desaproveche muchas oportunidades que se puedan brindar dentro del juego por no generar la capacidad ni tener el hábito de ese toma de decisiones constante dentro de un partido, más con la presión que te impone el rival. Entonces entendimos que el camino era por ahí. No es fácil porque necesitas que el jugador se comprometa de verdad y que resigne muchas cosas y que tenga un alto nivel de sacrificio. Pero bueno, fuimos logrando, ganando estas pequeñas batallas de a poco y eso hace de que, bueno, si bien tenemos la deuda, sentimos que tenemos una deuda y esperamos la posibilidad de clasificar de nuevo en un regional para poder medirnos de nuevo en un nacional de clubes y ponernos a prueba, a ver cómo estamos en comparación a los mejores, a qué situación, en qué punto estamos. Nacho. A mí me quedo con un poco con lo que dijo, con lo que contaba Horacio, y que se te va. Hoy en día el rugby argentino es de exportación, se van todos afuera, y perdiste Sí. muchos jugadores, perdiste a Zárate, pero también hace poco tiempo perdiste una pareja de medios de nivel internacional, como Gonchi García, hoy, gracias a Dios, en los Pumas, con un debut en un puesto que no era de él, pero con un coraje enorme, y Machi Ledesma, que la recontra rompió en la Eslara. ¿Cómo se hace Sí. para reemplazar en tan poco tiempo a jugadores de semejante nivel? Y ustedes siguen sacando, como lo decía Horacio, gente joven que levanta la mano y acá estoy. Esto parte de un convencimiento que tenemos, por lo menos es lo que predicamos con mi staff. Nosotros apuntamos al colectivo, apuntamos a un esquema o un sistema de juego que sea productivo y efectivo. Si bien dentro de ese sistema de juego, de ese esquema de juego, vos tenés talentos y tenés jugadores virtuosos, ellos se tienen que poner a disposición del colectivo. No planteamos el juego a partir de algún talentoso, o sea, nunca le dimos la pelota a Gabriel Azcárate para que vea qué es lo que hace. Gabriel Azcárate formaba parte de una estructura de juego donde él como 12 tenía una función. Es Al más, servicio de. sí, es más, hay veces, a él le gusta jugar mucho con el pie, entonces había veces que se me salía del sistema y se me iba al fondo de la cancha para poder tener las situaciones de jugar con el pie y después en el análisis le hacíamos notar de que él era mucho más importante en el equipo y en el sistema jugando ahí adelante y dejando a los jugadores de rol y posición que ocupen ese lugar, ¿entendés? Y así fue, que si lo entendió Gabriel lo puede entender cualquiera. Y con respecto a Machi y a Gonchi, nosotros ya desde el año pasado, desde a principios de este año con Leslar sabíamos de que no los íbamos a tener, que ellos ya habían comenzado un camino y habían tomado una decisión de vida, que si bien cada minuto que estaban acá en la provincia estaban en el club y a disposición del club y a disposición de los juveniles, porque son en ese aspecto son dos tipazos y nada que reprochar. Pero como te decía, como nosotros siempre apuntamos a un colectivo, siempre es muy buena esta situación. Yo lo tomo siempre, prefiero de ver el vaso siempre medio lleno que medio vacío. Y les digo a mis jugadores de que esta es una hermosa oportunidad para los que estaban ahí, a lo mejor esperando esa puerta que se abra. Hoy es el momento, tienen que levantar la mano y decir, bueno, acá estoy. Y está, en eso estamos construyendo de nuevo esa solidez en toda nuestra estructura como equipo. Nos va a costar a lo mejor un par de partidos hasta que encontremos un equilibrio nuevamente, pero tenemos que ser inteligentes y seguros y convencidos de lo que tenemos. Vamos a ir a la tanda y nos vamos a meter después. Nos van a quedar dos bloques. Nombraste recién, Pablo, dijiste el staff, y quiero que me cuentes después de la tanda cómo se compone todo ese staff. Después, por supuesto, seguirá Horacio y Hernando, y nos vamos a seguir metiendo en este mundo de natación y gimnasia campeón, de este rugby tucumano que sigue creciendo, de este rugby argentino que necesita ese nacional de clubes que me parece del que estamos hablando. Ya vamos después de la tanda a seguir con más natación y gimnasia, con más campeón.
Volvemos y ya estamos en este tercer bloque de este Rugby Champán TV número 34. Le decíamos al entrenador, a la cabeza de este Natación y Gimnasia, Pablo Vascarí, que está con mucha gente detrás de él. Y me gustaría, por supuesto, como debe ser, nombrar a cada uno de ellos para también, por supuesto, son todos campeones, para también conocerlos y que nos cuentes cada uno de ellos, más allá de los jugadores, de quienes te acompañaron, Pablo. Sí, por supuesto. Por supuesto que atrás de todo esto hay un equipo de trabajo que sin este equipo de trabajo y sin ese apoyo constante sería difícil. Bueno, te cuento, estoy yo a la cabeza. En el 2018, cuando José plantea la situación de no poder seguir adelante, nos faltaba un responsable de la unidad de delanteros, de forward, que coordine un poco esa unidad. Entonces, haciendo un análisis y en la búsqueda de un perfil de entrenador, tratábamos de ver qué era lo que nos faltaba puntualmente en la unidad del equipo, de los forward. Y en las formaciones fijas considerábamos que teníamos nuestro mayor problema. Entonces buscamos un entrenador con ese perfil, sin descuidar que tenga un concepto de juego integral y que haya tenido experiencia a lo mejor en este rugby moderno para poder aportar también al colectivo. Así es como nace y surge la figura de Diego Vidal. Diego Vidal es un jugador de nacimiento de Cardenales, jugador de muchos años del seleccionado tucumano, con una vasta y probada experiencia a nivel internacional, en equipos competitivos en Italia, como la Benetton, jugando Heineken Cup y todo lo demás. O sea que era un jugador y en ese momento ya había tenido una experiencia como entrenador en Cardenales y había hecho también escuela entrenando juveniles. Es más, cuando yo estaba en juveniles, nos enfrentamos en 2 o 3 oportunidades con las distintas camadas, él con Cardenales y yo con natación, y habíamos tenido oportunidad de conversar en los terceros tiempos y ya habíamos entendido de que más o menos hablábamos del mismo rugby. Entonces, cuando la subcomisión me tiró el nombre de él, a mí me cerró por todos lados. Y así fue que se sumó Diego de la mejor manera. Aparte, Diego tiene una característica de que es el jugador que los quieren todos los clubes. O sea, tiene amigos en todos los clubes y eso habla del aspecto humano y de la riqueza humana que tiene él como persona. Entonces, como te decía, nos cerraba por todos lados. A Diego se sumaba ya Pablo Sastre, otro histórico de nuestro club, a trabajar con la unidad de forward. Después está, hablando siempre de forward, está Carlos Sánchez, la abuela Sánchez. En ese momento, el primer año también estuvo Segundo Martínez, otro jugador también. Hoy en día, por un tema de pandemia y todo lo demás, persona de riesgo, está un poco apartado, pero lo sigo teniendo como parte del staff. Y después me acompañan Enrique Brizuela en la unidad de backs, que es un chico que yo entrené en primera y que jugué, creo, el último año a la par de él. Es un pibe que también para mí tiene mucha proyección como entrenador. Javier Simplituca, otro de los chicos que estuvo en esa camada del 95-96, ¿sí? Que gracias a Dios le está agarrando el gustito a entrenador, porque es importante desarrollar y empezar a encontrar en esos ex jugadores esa beta o ese perfil de entrenador, porque sí son recursos que siempre hacen falta en los clubes. Después tenemos 2 PF que nos están acomodando, nos están acompañando y están siguiendo un poco la escuela de trabajo de Priscila, que empezó en el 2017. Y la verdad que tengo un equipo de PFs que también están siempre a disposición y están armando y buscando estadísticas y buscando técnicas de entrenamiento que se adapten un poco a lo que nosotros buscamos, que es esa capacidad de aumentarles minutos de juego a los jugadores dentro de un partido de rugby, que no es nada fácil, sobre todo cuando no tenés los medios. Yo ya le digo yo al presidente que si gano el Telequino voy a comprar los GPS. Está muy bien, sí. Está bien, paso a paso. Mirá vos, sí. Pero mirá vos cómo es la visión, ¿no? Sí, porque si queremos dar un paso en la parte física, esa herramienta de trabajo es fundamental clave para nosotros, sí, es clave, porque el caudal de información para un PF es
pero tremendo. Entonces nosotros hoy por hoy nos guiamos de estadística, de jugadores de la UAR, de cuánto corre un primera línea, de cuánto corre un segunda, y en base a eso hasta cambiamos nuestro sistema de pretemporada. Nosotros, nuestra pretemporada comienza en una postemporada con el trabajo que le damos, y el primer día de pretemporada nosotros tomamos test físico. Los que están forman un grupo, los que no están forman otro grupo. Claro, claro. Y Sí. empezamos a trabajar con pelota de lleno, con los que están en condiciones. Por ejemplo, de 90 minutos que puede tener un estímulo, los que están en condiciones trabajan 30 minutos físico y 60 minutos físico con pelota. Los que no están en condiciones trabajan 60 minutos físico y 30 minutos físico con pelota. Entonces, los que ven que tienen que correr 60 minutos sin la pelota dicen, y bueno, no, che, el año que viene llego mejor y estoy del otro lado. Entonces, desde ahí empezamos a generar competencia y empezamos a obtener a que los jugadores lleguen de otra forma a la pretemporada y no tener que empezar a remar desde la pretemporada a ponerlos y bueno, y un poco así se dio de que tuvimos los torneos de pretemporada, como bien decía Horacio, y que estábamos muy bien físicamente y se fueron dando los resultados. Creo que en el staff no me estoy olvidando de nadie, solamente... Lo vi a Javier Martínez, puede ser que te dando Javier Martínez, él está haciendo, sí, Javier Martínez, él está haciendo un trabajo importante con la M15. Tenemos algunos exjugadores que están en las divisiones formativas, un poco para transmitir el sentido de pertenencia y también enseñar a partir de la experiencia, como jugadores que han tenido lo básico en estas etapas de formación de los jugadores. Y como te digo, siempre tratamos de invitar y de sumar todos los recursos porque siempre hacen falta. Y después están los managers, que sin los managers no se puede hacer absolutamente nada. Cuando armo los equipos de trabajo, empiezo por los managers y les hago entender a los managers de que son fundamentales para que nosotros podamos trabajar de la mejor manera. Y así está, para resaltar, la figura de Juan Luis Arau, que ha sido presidente del club y hoy está a disposición como manager, que se encarga de todo lo que es la parte administrativa, y está siempre en contacto conmigo. Y después lo tenemos a Federico Cata, que es el responsable de utilería y logística, que él tiene su pyme, como le digo, él tiene una cooperativa dentro del staff, donde tiene siempre gente que le colabora con el tema del agua, con el tema del hielo. Tenemos un kinesiólogo que también está ahí dentro de esa parte del staff. Entonces, está bueno porque a través del tiempo fuimos puliendo y fuimos mejorando esas cosas y nos dimos cuenta que desde el detalle se mejoran muchas cosas. Está muy bien. Horacio, te toca a vos. Vamos. Bien, me toca. Bueno, teniendo en cuenta mucho, recién estaba hablando de la estructura y no nos olvidemos que sigue siendo el rugby completamente amateur, ¿no? Me lo sacaste desde la boca, Horacio, exacto. Es un trabajo profesional dentro de un rugby amateur. Exactamente. Por lo que vos estás escuchando, y además quiere los GPS. No, quiere progresar, porque tocó el techo, pues salió campeón. Sí. Y quiere seguir sumando, y me parece bien. Por supuesto, ahora te dejo, pero me quedo pensando, ¿sabes en qué? Que el rugby tucumano está trabajando muy bien. Me viene a la cabeza la nota de la otra vez con el Pollo Corbalán y la que se va a venir. Estoy convencido que esa franquicia va a estar, que Tucumán va a tener una franquicia, que hay materia prima, y esto que nos cuenta Pablo es parte de ese proceso. Es parte de un proceso en donde tiene que seguir creciendo el rugby tucumano en base a los equipos, al amateurismo y a los equipos. Y es lo que vos decías, porque hay que encontrar dentro del amateurismo el nivel de compromiso también. Exacto. Y hay que reemplazar a un Gonzalo García y a un Machi Ledesma con lo que significan y lo que representan y con lo que juegan. Porque lo dijo así como, bueno, ya sabíamos que no íbamos a contar con ellos, pero para, ¿quién tenés atrás? Y realmente encontraron un medio de apertura. Yo quiero que me hable de los medios, que son justamente los... está bien, tenés gente de mucha experiencia también entre los forward. Lo tenía hasta hace poquito, lo tenías a Gabriel Azcárate, que es un poco como que manejaban dentro del partido. ¿Cuál es el escenario que... Primero, Pablo, quiero que me cuentes de los conductores, que realmente para mí fueron un descubrimiento, Chico Ramasco y Rodríguez. Y, ambos creo que han crecido
desde la última vez que los vi jugar hasta ahora, vos los ves jugar y son unos tipos que saben muy bien qué es lo que tienen que hacer dentro del campo de juego y están bien complementados. Así que primero que me hable de los medios, yo sé que por ahí va a hablar de todo el equipo, pero ellos son los conductores. Prometo focalizarme sobre los medios. Dale. Dale. Bueno, Sí, te cuento, cuando Gonchi comenzaba a mostrarse y ser lo que... Yo a Gonzalo lo conozco desde... Cuando yo llegué de Italia, Gonzalito era amigo de mi hijo, Matías, más chico, porque Matías y Tomás García son de la misma camada, y Tomás es hermano de Gonzalo, o sea que Sí, donde iba Tomás, iba Gonzalito. Y Gonzalito siempre tuvo ese carácter, que se llevaba mejor con los más grandes que con los de su edad. Los de su edad no le seguían el ritmo. Gonzalo jugó 2 años por adelante de su camada, que fue lo que le permitió a él jugar 3 mundiales. Sí, los mundiales, claro. Sí, y bueno, y hablando puntualmente de Agucho, Agucho siempre fue un jugador exquisito, que a lo mejor lo único que no lo dejaba a él terminar de explotar era su condición física, porque físicamente era un jugador pequeño, de poco peso. Entonces, eso a lo mejor, y el nivel de lesiones que tenía durante el año le impedían tener regularidad. Santiago Rodríguez, el que está ocupando el puesto de 10, el que dejó Machi, es un jugador también con muy buena proyección, pero es otro tipo de jugador. Nosotros habíamos encontrado en Machi un jugador que se ponía a disposición del sistema, pero que en algún momento te fabricaba algo. Vos le dabas un espacio y se te metía y te generaba un quiebre y algo inventaba, ¿no? Pero Santiago tiene otras virtudes que nosotros como equipo supimos aprovecharlas y sumarlas al sistema. Santiago tiene un juego con el pie que es muy bueno. Yo creo que hoy por hoy es la apertura con mayor proyección que tenemos dentro de hoy en el rugby tucumano, hablando de juego con el pie. Es una apertura que en los últimos años mejoró mucho su lanzamiento. Nosotros somos un equipo que lanzamos mucho los backs y jugamos muy arriba. En la medida que yo les decía cuando estábamos trabajando estas situaciones de juego, en la medida que nosotros nos sientamos cómodos jugando arriba y con poco espacio, vamos a complicar a todas las defensas, porque la mayoría de los equipos, por tratar de jugar, juegan atrás, para no tener presión en el pase largo, para hacerla llegar tranquilo a la punta. Entonces, nosotros trabajamos con el convencimiento de que podíamos hacer eso, pero jugando arriba y generándole... lo que buscamos es no absorber nosotros la presión de la defensa, sino de ponerle nosotros presión a la defensa con pelota en mano. Y generamos ese método de juego donde el Agucho se siente muy cómodo corriendo la base, jugando rápido las situaciones de contacto. Y Santiago... Así vino el try cuando tomó el rugby, el primero. Exacto. Nosotros decíamos yo les decía a los chicos de que a un equipo que la mejor herramienta para jugarle a un equipo que su mejor virtud es el ataque, es atacándolo. Porque si un equipo tiene como su mejor virtud el ataque, evidentemente en defensa alguna falencia debe tener. Puede llegar a tener. Y no le das la posibilidad de atacarte, porque lo estás atacando vos. Exacto. Entonces habíamos visto que Tucumán en su segundo medio scrum tenía esa virtud, era un medio scrum que nos podía llegar a complicar y que buscaba velocidad y todo el tiempo. Entonces le digo, bueno, Agucho, fíjate, si tenés alguna posibilidad, alguna pelota a disposición, jugala, a ver qué pasa. Y justo se le dio dentro de las 22, y así vino que después se fabricó ese mini quiebre, ese break, y bueno, y después terminó asentando Mati. Pero la verdad que y es más, hablando de los medios, fueron 2 de los puntos más altos que tuvimos en los últimos 3 partidos, que el equipo empezó a funcionar bien y encontró un equilibrio. Y ahí perdón. La ve Horacio, digo, que dice, háblame de los medios, por algo es háblame de los medios, ¿no? Está ahí encima rugby tucumano. Yo voy a ir a la tanda y nos van a quedar 12 o 13 minutos en el último bloque. Y le paso la pelota a Hernando para que pregunte. Nos quedan, es como para hacer un programa de 2 horas. Yo decía, cada vez tengo más preguntas, pero bueno, no va a ser la última. Y esta idea que tenemos hoy con Rugby Champagne, la semana pasada fue Baldi
y nos trajo todas las novedades desde Paraná, de Entre Ríos. Hoy Horacio Gambarte desde Tucumán. Y así vamos a estar recorriendo el país con cada uno de nuestros amigos periodistas, colegas, para ir metiéndonos en el mundo de cada uno de las uniones y los equipos de rugby. Vamos a la tanda y ya volvemos. Y entramos en el último bloque de este tan lindo programa junto a nuestro colega Horacio Gambarte, junto a el hombre del campeonato, el que guió a natación y gimnasia. Hablamos de Pablo Vascarí y quería, Hernando, que arranques vos ahora en este último bloque y seguramente debes tener ya preparada tu pregunta. Sí, me entusiasmaron hablando de Santi Rodríguez, la apertura que tomó el lugar de Machi Ledesma, y pienso en los aperturas tucumanos. Albornoz, Nico Sánchez, goleador histórico, y el hombre con más caps de los Pumas, Mingo Miotti. ¿Cómo es que Tucumán, después de que nosotros crecimos viendo los forwards, ese metamol Tucumán, saca tantos buenos backs? Ni hablar de los aperturas, ¿no? Sí, la verdad que sí, si vos te pones a analizarlo desde ese punto, sí, el otro día yo veía los dos aperturas que tenían en su plantel los Pumas y eran los dos tucumanos. Y hace años vos pensabas que eso era una utopía, o sea, Sí. vos esperabas ver un Pilar, un Hooker, un 8, un tercera línea tucumano, y esperabas ver backs rosarinos de Buenos Aires, a lo mejor. Pero sí, esa es la verdad, y yo creo que todo tiene que ver con todo porque forma parte de la evolución. Yo soy un admirador, o me gusta, si bien hay algunas cosas que puedo, no es que disienta, sino que las veo desde otro lugar, pero yo creo que en la provincia tiene mucho que ver la capacidad o cómo explicarlo, lo que demostró el Huevo Urcade cambiando la cabeza a nuestros seleccionados, ¿me entendés? O sea, los Pumas, si uno habla de los Pumas históricos, de los Pumas que nosotros estuvimos acostumbrados de ver hasta hace unos años, antes de todo de este cambio, de rugby moderno, de los pladares, de todo lo demás, nosotros estábamos acostumbrados a ver los Pumas donde su característica principal era la rudeza, la defensa y esa capacidad de jugar a veces partidos imposibles contra rivales invencibles y despertar ese amor por esa entrega y ese compromiso. Yo creo que a todo eso el Huevo le dio la capacidad de juego, le dio confianza al jugador argentino para pasarse la pelota y a partir de esa confianza empezar a desarrollar destrezas y aptitudes dentro de un jugador que permita seguir desarrollando el rugby de ataque. Yo acabo de ganar una final planteándola prácticamente defensivamente, con el juego con el pie y tratando de estar atento a alguna oportunidad que se me podía llegar a generar, producto de esa presión. Pero el Natación del 2019 era un equipo que estaba acostumbrado a aprovechar oportunidades. Si veía una oportunidad dentro de sus 22 y de un line-out o de un scrum, buscábamos el canal, la oportunidad de desarrollarla, explotarla y de llevar la pelota hacia el otro campo con pelota en mano, con juego dominado, que es lo que, como les digo yo. Pero yo creo que de esa capacidad del ver a los jugadores de los seleccionados
a los equipos del Huevo generar esa capacidad de juego hizo que nosotros acá en la provincia, teniendo esa influencia, empecemos a desarrollar y a buscar otro perfil de nuestro back, de nuestro jugador, y de que nuestro juego de 15 sea un poco más integral, que entendamos de que si bien una de las maneras de atacar es pasar la pelota, portar la pelota, pasarla o patearla, como bien dicen, es tratar de buscar un mix entre esas situaciones. Y ahí está, en la formación de juveniles, desarrollando todas estas situaciones y todas estas aptitudes a los jugadores llegan a un plantel superior con muchas más aptitudes propensas a desarrollar juego que a no. Entonces, para mí, algo de eso tiene que ver mucho en esta situación. Horacio. Y para ir redondeando ya ¿qué podemos esperar de esta natación? ¿Qué cosas van a mejorar? ¿Qué cosas? Bueno, ya dijiste que tenés que ver bajar los penales, pero Sí. ¿cómo lo van a hacer? Y mira, yo sumé al staff a Matías Pascual y a Santiago Altobelli, que son Bien. dos árbitros UAR. Entre ellos Sí. se turnan para hacer los entrenamientos donde nosotros entrenamos el scrum y entrenamos el breakdown, el juego en el piso, justamente para eso, para que estar acostumbrados a tener un árbitro en el entrenamiento, de que sin la presión de un resultado y sin los tiempos de un partido podamos tener ese ida y vuelta con el árbitro y que el árbitro un poco nos explique los criterios de arbitraje que están utilizando para que el jugador sepa hasta dónde poder jugar cada situación. Estaría bueno, le dije a Santi, de traer árbitros de otros clubes, porque también está bueno ese ida y vuelta para ver, porque a lo mejor la visión de uno difiere un poco con la visión del otro y los criterios por ahí cambian. Y el jugador se tiene que adaptar. Tenemos que No, y aparte no están tan acostumbrados, me parece. Y no, no ya lo los escuché. conocen a lo tuyo. Lo de ustedes ya lo conocen, claro. Te digo que no lo escuché muchas veces eso, de un staff. Realmente es algo innovador y me parece muy enriquecedor. Pero es que muy si yo quiero corregir la disciplina de mis jugadores, aquí muy tengo que llevar un árbitro. A un árbitro, claro, exacto. Claro. Porque yo puedo conocer del reglamento y yo puedo tener mi visión sobre el reglamento, pero el que dirige y el que tiene el silbato es el árbitro. Hasta entrenar los tiempos y las pausas en el scrum, cuando haces máquina o cuando haces pack on pack. También el primera línea tiene que acostumbrar a los tiempos del árbitro. Yo creo que por ahí comienza. Mira, para que vos te des una idea, en los tiempos de pandemia, cuando nosotros no sabíamos qué hacer y teníamos que inventar algo como para mantener yo el staff, Alejandro Moreno, que ustedes los deben conocer. Sí, claro, está en Italia, y hablamos varias veces, sí. Nosotros empezamos, a través de una iniciativa de él, empezamos a desarrollar Zoom, donde venía Pucará, venía Córdoba Athletic y venía natación y tirábamos un tema, por ejemplo, sistema de defensa. Entonces juntábamos en Zoom esos tres staff y cada uno hablaba de su sistema de defensa y mostraba videos, mostraba cómo los entrenaba y debatíamos. ¿Me entendés? Debatíamos, che, a mí esto está bueno, esto no, mira, yo no lo hago así, o cuántas veces haces contacto, el contacto lo haces real, no se te lesionan, ¿me entendés? Todo ese ida y vuelta hacía de que por ahí nosotros podamos sacar algo de Córdoba o de Pucará y meterlo en nuestro sistema porque me parecía que estaba bueno. Y de paso nos conocíamos y hablábamos de esto que nos gusta. Está muy bien. Yo quiero, así decía Horacio, yo quiero ir redondeando. Primero, quiero agradecerle a Horacio y a Rugby Tucumano. Le dejo un saludo a Osvaldo también, que sé que labure mucho en ese Rugby Tucumano, y a todos los colegas de Tucumán, en tu nombre, Horacio. La idea es empezar desde Rugby Champán a tener una apertura y a que se pueda ver el rugby argentino, no solo con los protagonistas. Lo hicimos durante más de un año y con Hernando decidimos que también la visión del periodista de cada una de las provincias nos va a abrir la cabeza a nosotros también y le va a mostrar al televidente o al oyente en radio mucho más de lo que le podemos aportar nosotros desde aquí de Buenos Aires. Así que por eso el agradecimiento y la puerta abierta para cuando lo desees. Y quiero cerrar con Pablo preguntándole dos cosas. La verdad fue muy interesante el programa y dejaste un montón de títulos y de cosas bien explicativas de tu tranquilidad y sabiendo cómo manejarlo. Me gustaría que me cuentes, sacando ya natación y gimnasia del medio,
¿quién es el equipo que te parece que está jugando mejor en el rugby tucumano? Te saco a natación y gimnasia para que, por supuesto, después de todo lo que dijiste, queda claro y aparte son los campeones. Para este torneo que viene, y si tenés alguno de los muchachos más jóvenes, si querés hacer nombres, sí, si no, no, esto queda en vos, de lo que te parezca que van a ser figuras o que pueden llegar a descollar y estar en nuestros queridos Pumas en el próximo tiempo. Entiendo que sos un especialista, que estás, por supuesto, un paso adelante por todo lo que estamos escuchando, y me gustaría bueno, si tenés estas preguntas, que la podamos tener aquí para todos nuestros televidentes. Mira, equipo que me guste cómo esté jugando o que esté, digamos, a ver, que me guste cómo esté jugando es muy difícil, no estamos jugando bien todavía. Bien, No bien. estamos jugando bien y hay que ser sincero en eso. Es que apunté por eso. Apunté la pregunta a eso, porque vos me podés decir, y a mí me gusta en defensa como estamos jugando nosotros, pero me gustaría en ataque mejorar esto. Apunté a eso porque buscaba, no buscaba la respuesta esta, sino saber si había algo que te colmaba. Y entiendo que no está pasando en ningún lado, acá tampoco, en Buenos Aires, y en general tampoco está pasando con los Pumas. Así que. Y bueno, yo creo que, a ver, voy a volver a repetir, todo tiene que ver con todo, porque si bien Horacio cuando hacía la presentación de natación hablaba de que habíamos comenzado bien, pero de que al principio nos había costado un poco y que recién en los últimos partidos habíamos encontrado cierto equilibrio, y eso fue así. ¿Cuál fue nuestro error? Que creo que, a ver, no error, pero era natural que pase. Nosotros terminamos el 2019 con un juego muy completo, muy dinámico, muy equilibrado en todas las líneas y muy fluido. Y pretendimos, después de un año sin juego, arrancar de la misma manera. Y ahí es donde incurrimos en errores no forzados, en que las conexiones no funcionaban, en que la pelota no era tan rápida como necesitábamos o como pretendíamos. Y eso empezaba a generar cierta intolerancia en los jugadores que cortaba la tranquilidad y el equilibrio que tiene que tener un equipo de rugby para que las cosas puedan salir. Entonces, hasta que nos dimos cuenta que el problema pasaba por ahí, y más que por un déficit en la destreza o en el gesto, en la falta de ritmo, eso era lo que nos estaba faltando, el expertise y la capacidad y la tranquilidad de que tener minutos de juego en la espalda que nos permitan jugar de una determinada manera. Y ahí fue cuando dijimos, bueno muchachos, tenemos un plan de juego, nos adaptemos al plan de juego y empecemos a generar confianza y a ganar solidez a partir de eso. Y cuando ya nos vayamos sintiendo mucho más cómodos y confiados, empecemos a desarrollar el juego que nosotros queremos. Este torneo para mí nos sirvió para eso, nos sirvió para ganar ritmo, para ganar confianza, para volver a buscar la estructura dentro del equipo, que la voy a tener que volver a buscar en los primeros 2 o 3 partidos de este nuevo torneo que viene, y apostar a algo, o sea, empezar a aprovechar esas oportunidades que te puede dar el rival, dejar el plan de juego un poco por el lado y ver si podemos aprovechar exactamente. Pero yo creo que los equipos que siempre prometen y que a lo mejor no han tenido un protagonismo en este primer torneo, en este segundo torneo se van a sumar a la pelea, que es Universitario, Lawn Tennis y Tarcos. El que viene muy bien de cabeza y que siempre es complicado, un equipo motivado, es Cardenales, viene ganando solidez en su juego, y eso va a hacer que el torneo sea a lo mejor un poco más parejo y más peleado, y nos exija a nosotros, staff, más, para tratar siempre de buscar un poco más. Me hacen tin, quiere decir que hay que cortar. Decime 1 o 2 nombres, si los tenés, y si no cerramos acá, de ese pibe o de ese chico que todavía no explotó y que decís, ese sí va a explotar, ese lo quisiera tener en mi equipo. Ay, Dios, mirá, a mí el que me gusta y soy un eterno enamorado, y que nunca tuvo la oportunidad y las oportunidades, es el capitán de mi equipo, el hooker Matute Orlande. Me parece un hooker con muchas aptitudes, muy versátil, con muy buena movilidad, con muy bueno fijo, ha mejorado muchísimo su tiro en el line-out, o sea que hoy por hoy yo creo que este jugador, si tiene esa oportunidad, no la va a dejar desaprovechar. Y después lo nombraron a Santiago Romano. Santiago Romano es un chico de menores de 19,
que tiene 1,97 m, está trabajando muy bien, está desarrollando su físico en la manera que lo tiene que desarrollar, porque tiende a ser más delgado que robusto, pero viene trabajando muy bien con la nutricionista, está bajo la órbita de la UAR, con Álvaro Galindo en la academia. O sea que yo creo que es un jugador que puede dar mucho todavía, que ha madurado y ha crecido muchísimo en este año que hemos tenido con el plantel superior. Y déjame que te cuente, antes que termine ese bip, 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 es de que una de las innovaciones que pusimos nosotros en contra de la pandemia y para ayudarlos a los juveniles es absorber el segundo semestre del año a la M19 y ponerla dentro de la estructura del plantel superior. Para acompañar a los chicos. Acá lo están trabajando con los de M20 en el torneo también, así que va al mismo camino. Sí, es para acompañarlo en ese proceso, para que cuando suban de manera definitiva no les sea todo tan nuevo y no les cueste tanto, y aquellos que queden, que reciban los de M17 y ese primer semestre que trabajen juntos para que después el segundo semestre ya se sumen de nuevo con el plantel superior. Buenísimo. Pablo, el agradecimiento, la puerta abierta para cuando gustes, y felicitaciones a vos y a todo el staff y a la gente de natación. Y Horacio, el agradecimiento para vos también, un saludo para Osvaldo, para toda la gente de Rugby Tucumano y un abrazo grande. Gracias por estar. Nosotros nos estamos despidiendo de este Rugby Champagne TV número 34. Nos estamos reencontrando, por supuesto, el próximo lunes, como siempre, aquí de 13 a 14. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.